El caso de Norio Nagayama, en 1967, sacudió profundamente a la sociedad japonesa y reavivó el debate sobre la pena capital, especialmente cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley. Norio, a los 19 años, fue condenado por una serie de crímenes. Este caso es emblemático no solo por la gravedad de los hechos cometidos, sino también por el dilema que plantea en torno a los derechos humanos de los menores de edad y la justicia punitiva. Japón es uno de los pocos países desarrollados que aún aplica la pena capital, y el caso de Norio puso de relieve las tensiones entre el uso de la violencia estatal como castigo y los derechos de los adolescentes. En este sentido, surgen preguntas críticas. ¿Es apropiado imponer la pena capital a jóvenes cuyas capacidades de juicio aún están en desarrollo? ¿Qué papel debe jugar la sociedad en la rehabilitación de los adolescentes infractores? El caso de Norio también expone un contrasentido ético, la idea de que la violencia se puede resolver con más violencia, en este caso, a través de la pena capital. Esta opción de justicia punitiva choca con el enfoque de los derechos humanos, que propone soluciones basadas en la dignidad y el derecho a la vida, incluso para aquellos que han cometido crímenes atroces. La infancia de Norio Nagayama estuvo marcada por la pobreza, el abandono y una serie de eventos traumáticos que afectaron profundamente su desarrollo emocional. Nacido el 27 de junio de 1949 en Yobito, ciudad de Abashiri, en Hokkaido, Norio fue el séptimo de 8 hijos en una familia ya rota. Su padre, que trabajaba como ingeniero en cultivo de manzanas, tenía problemas con el juego y el alcohol, especialmente después de regresar de su servicio militar en la Guerra del Pacífico. Estas adicciones hicieron que el padre estuviera ausente la mayor parte del tiempo, lo que dejó a la familia a la deriva. La madre de Norio trabajaba como vendedora ambulante, esforzándose por sostener económicamente a la familia, pero esta dinámica laboral resultaba insuficiente para cubrir todas las necesidades de los hijos. En cuanto a la gestión del hogar y el cuidado de los hermanos menores, incluida la supervisión de Norio, esa responsabilidad recayó en su hermana mayor, que en ese momento tenía 19 años. Sin embargo, ella también fue víctima de la inestabilidad familiar. Después de romper un compromiso matrimonial y enfrentarse a la difícil decisión de interrumpir un embarazo, su salud mental se deterioró gravemente y fue internada en un hospital psiquiátrico cuando Norio tenía apenas 4 años. La infancia de Norio continuó marcada por el abandono, la violencia y la pobreza, lo que tuvo un impacto profundo en su desarrollo emocional y psicológico. A finales de 1954, tras la huida de su madre a la casa de sus padres en Itayagi-cho, en la prefectura de Aomori, la vida de Norio y sus hermanos se tornó aún más difícil. Al no tener medios para llevar a todos sus hijos consigo, su madre dejó a Nagayama y a 3 de sus hermanos en Abashiri, donde sobrevivieron recogiendo restos y buscando comida en los cubos de basura, expuestos a una pobreza extrema. Además, durante este periodo, Nagayama fue víctima de abuso físico por parte de su segundo hermano, un hecho que lo marcaría profundamente. Finalmente, tras un informe presentado por la Oficina de Asistencia Social, en la primavera de 1954, los 4 niños fueron llevados a vivir con su madre en Itayagi. Sin embargo, la situación familiar no mejoró mucho. Aunque su madre se encargaba de su manutención como vendedora ambulante, apenas tenía tiempo para atenderlos, y Nagayama continuó sufriendo el maltrato y el abandono emocional. Además, en la escuela, fue intimidado por no hablar el dialecto local de Tsugaru, lo que lo hizo retraído y aislado, sin amigos y más propenso a huir de casa. A lo largo de su niñez, Norio intentaba escapar frecuentemente de su entorno, viajando en tren y alejándose de su hogar,
llegando hasta ciudades alejadas cuando solo estaba en el tercer grado. La violencia doméstica también era un problema constante. Aunque su madre intentó frenar el abuso de su segundo hermano, la vida en casa seguía siendo difícil. En quinto grado, Nagayama experimentó un breve respiro cuando su hermana mayor se recuperó de su enfermedad mental y se trasladó a Itayagi. Durante este periodo, la convivencia fue algo más tranquila, pero este alivio no duró mucho tiempo. Otro trauma se añadió a la vida de Nagayama cuando descubrió a su hermana mayor con un vecino. El impacto de este episodio, junto con una nueva interrupción de un embarazo que su hermana sufrió posteriormente, la llevó nuevamente a ser hospitalizada por sus problemas de salud mental. Estos eventos aumentaron el resentimiento y la desconexión emocional de Nagayama con su entorno, contribuyendo a la formación de una personalidad perturbada y cada vez más aislada. El deterioro emocional y moral de Norio alcanzó un punto crítico durante su adolescencia. Tras ingresar a la escuela secundaria, asumió el trabajo de repartir periódicos, reemplazando a su hermano mayor, quien había dejado la casa para trabajar. Sin embargo, el fallecimiento de su padre en un tren, durante el invierno de su primer año en la secundaria, tuvo un impacto devastador en él. Aunque Nagayama apenas tenía recuerdos de su padre, la revelación en el funeral por parte de su segundo hermano sobre el abandono de su madre lo afectó profundamente. Luego, al ver una fotografía del rostro de su padre fallecido, el poco respeto que aún sentía por él se desmoronó, lo que lo sumió en una profunda crisis emocional que lo llevó a tener pensamientos autodestructivos. Además, Nagayama comenzó a mostrar signos de violencia, especialmente hacia su hermana menor y su sobrina, con quienes convivía. El ambiente familiar, ya de por sí frágil, se tornó más inestable cuando, durante el verano de su segundo año de secundaria, su madre se fue a Hokkaido a trabajar por aproximadamente un mes sin decirle nada. Este acto lo interpretó como otro abandono, al igual que cuando, en el otoño de su tercer año, su madre fue hospitalizada debido a un derrame cerebral. Estos eventos reforzaron en Nagayama la sensación de que era constantemente dejado de lado por su madre. Durante la hospitalización de su madre, Nagayama quedó solo en casa por cerca de 5 meses, ya que su hermana menor y su sobrina decidieron quedarse en el hospital por miedo a su violencia. Fue en este periodo cuando comenzó a involucrarse con delincuentes juveniles, escondiendo bienes robados en su casa y participando activamente en robos y juegos de azar. En febrero, poco antes de graduarse, Nagayama fue sorprendido robando ropa con un grupo de jóvenes delincuentes. Este incidente, que comenzó como un acto menor, fue la gota que colmó el vaso. Aunque en un principio la culpa recayó completamente sobre Nagayama, eventualmente se descubrió la verdad, y el caso fue tratado con indulgencia. No obstante, este evento empujó a su madre a querer que Nagayama abandonara la casa, marcando un quiebre definitivo en la relación entre madre e hijo. La progresiva marginación de Nagayama dentro de su propia familia, combinada con la violencia y la delincuencia en la que se había sumido, lo llevó por un camino oscuro, del cual sería difícil escapar. Estos eventos son clave para entender la complejidad de su carácter y las decisiones que eventualmente lo convertirían en uno de los criminales más infames de Japón. La vida de Nagayama continuó marcada por inestabilidad y tragedia durante su juventud, acumulando experiencias que acentuaron su aislamiento emocional y mental. En marzo de 1965, se mudó de Itayagi a Tokio para trabajar en una frutería de lujo en Shibuya, donde inicialmente parecía haber encontrado estabilidad. Su carisma y habilidad para atender clientes, incluso con un leve acento regional, lo convirtieron en alguien apreciado por su entorno. Entre los clientes de la tienda estaba la actriz Shima Iwashita, y con el tiempo, Nagayama ganó la confianza de sus superiores, al punto de estar a cargo de la apertura de una nueva tienda. Sin embargo, la sombra de su pasado no tardó en alcanzarlo. Cuando un superior mencionó indirectamente el robo que había cometido en Itayagi, Nagayama asumió que lo despedirían y renunció por su cuenta tras solo 6 meses de empleo.
Durante este tiempo, fue testigo de un incidente con un rifle que involucraba a un joven en Shibuya el 29 de julio de 1965, un evento que contribuyó a su creciente paranoia y desconfianza en las personas. Tras dejar su trabajo, intentó encontrar refugio con su tercer hermano en Ogikubo, pero no le permitieron quedarse por más de una noche. Desesperado y sintiéndose abandonado, intentó huir de Japón, embarcándose como polizón en un carguero danés desde el puerto de Yokohama con la idea de irse a una isla del sur. Sin embargo, fue descubierto y dejado en Hong Kong, desde donde fue repatriado a Japón. De regreso en Japón, fue acogido por su hermano mayor, quien vivía en la ciudad de Oyama, en la prefectura de Tochigi, donde Nagayama trabajó en una fábrica de chapa metálica para automóviles en Utsunomiya. Sin embargo, su paranoia continuó creciendo, creyendo que su hermano mayor lo despreciaba, lo cual erosionó su relación hasta el punto de que apenas hablaban. En noviembre de 1965, fue admitido en el hogar de clasificación de menores de Utsunomiya, pero su caso fue desestimado por el Tribunal de Familia. A principios de 1966, abandonó a su hermano mayor y se dirigió a Osaka haciendo autostop. En Osaka, comenzó a trabajar en una tienda de arroz, pero al ver la referencia a Abashiri en su registro familiar, asociada a la famosa prisión de la ciudad, pensó que las personas lo estaban despreciando o querían que renunciara. Esta creciente paranoia lo llevó a abandonar unilateralmente el trabajo. Su inestabilidad laboral lo llevó a trabajar en una cafetería en Ikebukuro y luego en otra, en el Aeropuerto Internacional de Tokio, Aeropuerto de Haneda. Pero en ambos lugares renunció rápidamente debido a su creciente sensación de persecución. Finalmente, intentó suicidarse cortándose las muñecas, pero no pudo llevar a cabo el acto. El 6 de septiembre de 1966, en un acto de desesperación, irrumpió en la base Yokosuka de la Armada de los Estados Unidos y cometió un robo. Fue arrestado por la policía militar y luego por la policía local de la prefectura de Kanagawa, acusado de violar la ley penal especial y de robo. Tras su arresto, fue trasladado al hogar de clasificación juvenil de Yokohama, donde sufrió abusos físicos a manos de su compañero de cuarto, una experiencia que contribuyó aún más a su deterioro mental y emocional. La combinación de pobreza, trauma familiar, violencia y el sentimiento constante de ser perseguido por su pasado lo llevó a un aislamiento profundo que finalmente marcaría el curso de su vida hacia la tragedia. La vida de Nagayama, tras su liberación condicional en octubre de 1966, continuó con intentos fallidos de redimirse y de adaptarse a una sociedad que parecía rechazarlo constantemente. Aunque al principio intentó retomar sus estudios, matriculándose en la escuela secundaria nocturna Nakano, adscrita a la Universidad Meiji, su miedo constante a ser expuesto como exconvicto y su sensación de victimización lo llevaron a dejar su trabajo en la tienda de reparto de leche y, posteriormente, a ser expulsado de la escuela secundaria en agosto de 1967 debido a la falta de contacto con su garante. En su desesperación, Nagayama pasó por una serie de trabajos y experiencias que lo llevaron cada vez más al límite. Trabajó como corredor en el puerto de Yokohama y se postuló para las Fuerzas de Autodefensa de Japón, pero fue rechazado debido a su historial criminal. A pesar de intentar inscribirse nuevamente en una escuela secundaria a tiempo parcial, sus problemas personales y la acumulación de tensiones laborales y emocionales lo llevaron a cometer errores que complicaron aún más su vida. Uno de los momentos clave ocurrió a principios de 1968, cuando olvidó apagar un hervidor eléctrico en la tienda de reparto de leche donde trabajaba, lo que provocó un incendio menor. Este error lo llevó a intentar huir una vez más, abordando un barco registrado en Francia desde el puerto de Kobe como polizón. Sin embargo, fue detenido y repatriado a Yokohama, donde fue ingresado nuevamente en centros de clasificación juvenil, tanto en Yokohama como en Tokio. Aunque fue liberado nuevamente,
En febrero de 1968, su segundo hermano no acudió a recogerlo, lo que incrementó su sensación de aislamiento. Su tercer hermano lo apoyó brevemente, y Nagayama regresó a trabajar en una tienda de leche en Nishiogi, en el distrito de Suginami, además de reinscribirse en la escuela secundaria de la Universidad Meiji en abril de ese mismo año, llegando a ser presidente de su clase. Sin embargo, su paranoia y la falta de apoyo emocional estable lo llevaron a creer que había sido elegido deliberadamente para ese cargo con el fin de obligarlo a renunciar. En medio de esta angustia y sin el respaldo de su hermano mayor, Nagayama abandonó sus responsabilidades el 7 de mayo, desapareciendo con las ganancias de la tienda de leche y regresando a la casa de su familia en Itayagi. El psiquiatra Yoshihiro Ishikawa, quien evaluó a Nagayama durante su primer juicio por el caso de los disparos fatales que cometería posteriormente, señaló que los esfuerzos de Nagayama por cambiar su vida carecían del apoyo emocional necesario para tener éxito. Sin amor, admiración o respeto de una figura guardiana, sus esfuerzos por cambiarse a sí mismo se convirtieron en cargas insostenibles. La acumulación de fatiga mental y física, así como las crecientes tensiones en sus relaciones interpersonales, lo empujaron hacia una fuerte agresividad que lo condujo finalmente a actuar impulsivamente y de manera violenta, lo que derivaría en un trágico círculo vicioso de destrucción. La combinación de su incapacidad para integrarse en la sociedad, su sentimiento constante de rechazo y la falta de un sistema de apoyo adecuado lo empujaron a un camino oscuro. Cuando Nagayama regresó a la casa de su madre en Itayagi, enfrentó un ambiente aún más tenso. Su madre lo regañaba constantemente, lo que acrecentaba su sensación de frustración y rechazo, aunque Nagayama deseaba inscribirse en un programa de educación a tiempo parcial en una escuela secundaria local. Tanto la escuela como su antiguo maestro de tercer año de secundaria rechazaron su solicitud, lo que le hizo sentir aún más atrapado en un ciclo de fracasos. Después de un tiempo de permanecer en casa, Nagayama decidió pedirle dinero prestado a su madre y regresar a Tokio en junio de 1968. Allí, volvió a trabajar como corredor offshore en el puerto de Yokohama, un trabajo similar al que había tenido antes. Al principio, fue promovido a un estatus laboral más estable, conocido como hobby, que le otorgaba ciertos beneficios debido a su experiencia previa. Sin embargo, gran parte de sus ingresos los enviaba a su hermano mayor a través de su segundo hermano. El hermano mayor le había dicho que necesitaba cubrir gastos de hospitalización, pero en realidad estaba cometiendo fraude y utilizaba el dinero para financiar su fuga. En agosto de 1968, Nagayama comenzó a sufrir problemas de salud que lo llevaron a ausentarse de su trabajo sin avisar, lo que finalmente lo obligó a dejar la empresa con la que estaba afiliado. Después de eso, trabajó solo de manera esporádica como jornalero, una posición conocida como anko, lo que le ofrecía menos estabilidad. Para empeorar las cosas, su relación con su segundo hermano, quien a veces le permitía dormir en su casa, se deterioró aún más. Su hermano le dijo tajantemente: «No vuelvas más». A partir de entonces, Nagayama quedó prácticamente sin hogar, vagando por las calles y viviendo en condiciones de extrema precariedad. La combinación de aislamiento, rechazo familiar y un historial laboral inestable lo dejó en una situación de desesperación y abandono, condiciones que contribuyeron a su creciente inestabilidad emocional y eventual caída en un ciclo de violencia. Alrededor del 8 de octubre de 1968, Nagayama irrumpió en una residencia en la base Yokosuka de la Marina estadounidense en Japón y robó una pequeña pistola, calibre 22, y 50 cartuchos de munición. Nagayama pasó la noche del 9 de octubre en un cine, pero en el baño del cine cargó 5 cartuchos en la pistola y la escondió en el bolsillo interior izquierdo de su jersey. Alrededor de las 12 de la madrugada del día 11 de octubre, Nagayama
ingresó a los terrenos del Tokyo Prince Hotel a través de la entrada de la piscina y deambulaba por el jardín sur del edificio principal del hotel hasta alrededor de las 12:50 de la madrugada, cuando fue descubierto por el guardia. Nagayama temía que si lo atrapaban ahí, se revelaría que tenía una pistola y que la había robado de la base. De repente apuntó al hombre, que estaba a 1 o 2 metros de distancia, y le disparó 2 veces. En respuesta al incidente, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio instaló un cuartel general de investigación especial por la muerte a tiros del guardia de seguridad dentro del Hotel Prince de Tokio, en la estación de policía de Atago. Se identificó el arma homicida como un revólver calibre 22. Nagayama, quien causó el incidente de Tokio, huyó a Kioto no solo porque sentía que estaba en peligro de ser arrestado, sino también porque quería ver los lugares de interés de Kioto, que nunca había visitado. En Kioto disparó y le quitó la vida a un guardia de seguridad de un santuario, un hombre de 69 años, en el momento del incidente. Cuando la policía llegó al lugar, identificó el arma homicida como un revólver calibre 22, el mismo que había sido utilizado en el incidente del Hotel Prince de Tokio. De esta forma, los investigadores concluyeron que se trataba del mismo autor. Nagayama, que ya le había quitado la vida a 2 personas en Tokio y Kioto, se sentía incómodo y se dirigió a Hokkaido, pensando en quitarse la vida él mismo en su ciudad natal de Abashiri. Pero el 26 de octubre, a altas horas de la noche, Nagayama disparó y le quitó la vida a un taxista, robándose las ganancias del día. Por otro lado, después del incidente de Kioto, la Agencia Nacional de Policía puso a las fuerzas policiales de todo el país en alerta máxima para fortalecer las patrullas en parques y hoteles y tomar todas las medidas posibles para evitar daños a los guardias de seguridad. Sin embargo, el incidente de Hakodate ocurrió de una manera que pasó por alto la red de seguridad. Nagayama regresó a Yokohama después del incidente de Hakodate, pero huyó de la ciudad de Yokohama a la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi. Luego, en las primeras horas del 5 de noviembre de 1968, Nagayama cometió su cuarto crimen, un taxista de 22 años, al que le quitó la vida y posteriormente le robó el dinero del trabajo del día. Después de cometer el cuarto crimen, Nagayama regresó a Yokohama, enterró su pistola en el suelo para evitar ser perseguido por la investigación y trabajó como corredor de bolsa en Okinawa, en Sakuragicho. Mientras tanto, desde la noche del 14 de noviembre hasta la mañana del 15 de noviembre, el Departamento de Policía Metropolitana llevó a cabo investigaciones in situ a gran escala de hoteles, posadas e instalaciones de alojamiento sencillas en todo Tokio, un total de 4.942 ubicaciones, para arrestar al culpable y prevenir el quinto crimen. Además de realizar vigilancias y entrevistas a gran escala, los departamentos de policía de todo el país recibieron instrucciones de advertencia del Departamento de Policía Metropolitana y de la Agencia Nacional de Policía. Por aquel entonces, las autoridades policiales tenían una lista de 80.000 personas, incluido Nagayama, como sospechosos del incidente, pero como no se habían producido nuevos delitos desde el incidente de Nagoya y no se podían determinar las características del autor, como resultado, la investigación policial fue difícil. En las primeras horas del 7 de abril de 1969, Nagayama irrumpió en la oficina de una escuela vocacional en el distrito de Shibuya, Tokio. Cometió un intento de robo y homicidio, en el que disparó con una pistola al guardia de seguridad que vigilaba el santuario Meiji. Fue arrestado con las manos en la masa por miembros de la comisaría de Yoyogi del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Nagayama admitió 4 cargos de asesinato y robo, y fue trasladado a la sede de investigación de la comisaría de Atago. El 24 del mismo mes, Nagayama fue acusado por la Fiscalía del Distrito de Tokio de 6 cargos: asesinato, robo, intento de robo, hurto, violación de la ley de armas de fuego y violación de la ley de control de explosivos. El primer juicio se celebró el 8 de agosto de 1969 en la Sala Penal 5
del Tribunal de Distrito de Tokio. Hubo mucho interés por parte del público, acudiendo al evento 70 espectadores. La madre también había querido asistir a la audiencia, pero decidió no hacerlo porque no se vio en valor de enfrentar a los familiares de las víctimas. No fue a Tokio desde Aomori y salió a vender el día del juicio. Posteriormente, debido a circunstancias como la destitución y renuncia del equipo de la defensa, el juicio se convirtió en un juicio largo que duró 10 años, y el juez presidente fue cambiado 3 veces durante ese tiempo. Aproximadamente 10 años y 3 meses después del arresto de Nagayama, se celebró una audiencia de sentencia el 10 de julio de 1979, y Nagayama fue sentenciado a la pena capital. Sin embargo, el equipo de la defensa apeló ante el Tribunal Superior de Tokio. El equipo de la defensa, la esposa de Nagayama, con quien se casó mientras estaba en prisión, y la editorial conjunta, editora de su primer libro, Tears of Ignorance, y el propio Nagayama, ofreció regalías de la publicación a las familias de las víctimas. Como resultado, el 21 de agosto de 1981, la segunda sala penal del Tribunal Superior de Tokio anuló la pena capital del juicio original y lo condenó a cadena perpetua. Sin embargo, la sentencia recibió fuertes opiniones negativas y críticas de la opinión pública, y la Fiscalía Superior de Tokio apeló ante el Tribunal Supremo, alegando que violaba un precedente y que la sentencia era injusta. Como resultado de la audiencia de apelación en la segunda sala menor de la Corte Suprema, la sala menor aceptó la apelación de la Fiscalía el 8 de julio de 1983 y anuló la sentencia de cadena perpetua. Como resultado de la apelación, Nagayama fue condenado nuevamente a la pena capital el 18 de marzo de 1987 por la tercera sala penal del Tribunal Superior de Tokio. Nagayama apeló la sentencia, pero la apelación fue desestimada por la tercera sala menor de la Corte Suprema. Durante los 30 años que pasó en prisión, Nagayama experimentó una transformación radical. El tiempo tras las rejas le sirvió como un espacio para repensar su vida y reflexionar profundamente sobre sus acciones, su entorno y el tipo de estado en el que vivía. En este proceso de introspección, Nagayama buscó respuestas a los porqués detrás de sus crímenes, así como las circunstancias sociales que contribuyeron a sus decisiones. Fue este cuestionamiento el que impulsó su autoinstrucción y lo llevó a convertirse en un destacado literato. A lo largo de su encarcelamiento, mientras esperaba su ejecución, Nagayama se reinventó a sí mismo. Se sumergió en los estudios, convirtiéndose en un ávido lector, y eventualmente encontró en la escritura una forma de expresión y redención. Aunque sus primeros años en prisión estuvieron marcados por la incertidumbre y el aislamiento, con el tiempo, Nagayama floreció como escritor. En 1990, cuando recibió la noticia de su condena a muerte, ya había producido 16 obras literarias. Entre las más destacadas se encuentran Lágrimas de la ignorancia, Muchi no Namida, Puente de madera, Kibashi y Jugar a niño abandonado. Su metamorfosis en prisión fue comparada con la de una mariposa que emerge de un capullo. Lo que comenzó como la vida de un hombre casi ignorante y condenado a muerte, atrapado en un capullo de barrotes y soledad, se transformó en la vida de un escritor consagrado. En 1984, fue galardonado con el Premio de Literatura Japonesa para Autores Noveles, un reconocimiento a su dedicación y talento literario. Nagayama utilizó la escritura como su medio para tratar de enmendar el daño que había causado. La culpa por las vidas que arrebató pesó sobre él, y como muestra de arrepentimiento, donó casi todas las regalías de sus libros a los familiares de sus víctimas. A través de la literatura, encontró una manera de resarcirse ante la sociedad, buscando una forma de reconciliación tanto consigo mismo como con aquellos que había lastimado. En 1990, tras la confirmación de su condena a muerte, Norio Nagayama no solo enfrentó la proximidad de su ejecución, sino que también se le impuso una restricción severa en su capacidad para comunicarse con el mundo exterior. Según las estrictas leyes japonesas, se limita al máximo la interacción entre los condenados a muerte y el exterior. A Nagayama solo se le permitió enviar 2 cartas por mes,
con un límite de 7 páginas cada una, lo que restringió su producción literaria y su capacidad para difundir sus escritos. Estos obstáculos marcaron un giro doloroso en su vida, pues su talento como escritor quedó confinado dentro de las paredes de la prisión. Sus escritos posteriores, a 1990, no se conocieron hasta después de su ejecución, momento en que sus pertenencias, incluyendo 3.205 páginas de sus manuscritos, fueron entregadas a su abogada, Kyoko Ohtani. Entre estos escritos destaca la novela Gloria, Hana, que comenzó en 1992 y terminó en 1997, el mismo año en que fue ejecutado en la horca. Esta obra, la última difundida en Japón, cuenta la historia de un joven vagabundo que, junto a sus amigos, todos pobres y desarraigados como él, forma una comunidad utópica. A través de esta novela, Nagayama seguía intentando transmitir su preocupación por los marginados y su deseo de alertar a la sociedad sobre la necesidad de evitar que los niños pobres y sin educación sigan siendo olvidados. Hasta el final de su vida, Nagayama defendió ideas sobre cómo prevenir que otros niños siguieran su mismo camino. Planteó propuestas como la creación de escuelas secundarias nocturnas, escuelas dominicales, escuelas políticas e instituciones de atención y recuperación para niños y adolescentes infractores o abandonados. La ejecución de Norio Nagayama tuvo lugar el 1 de agosto de 1997, siguiendo el protocolo del sistema penitenciario japonés, en el cual ni los condenados a muerte ni sus familiares son notificados de la fecha de la ejecución con anticipación. La horca puso fin a la vida de un hombre que, tras ser un asesino adolescente en serie, se había convertido en un escritor destacado y un agudo crítico de la sociedad japonesa. Después de su ejecución, sus pertenencias, restos y manuscritos fueron entregados a su abogada, doctora Kyoko Ohtani, quien también fue la receptora de su último deseo. Según uno de los empleados de la penitenciaría presente en la ejecución, cuando se le preguntó a Nagayama sobre su último deseo, él solicitó que su obra Hana fuera publicada y que las regalías se destinaran a ayudar a los niños de Japón. Nagayama, hasta el último momento, se mantuvo fiel a su deseo de contribuir a una sociedad más justa y de brindar oportunidades a los más desfavorecidos. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas fueron dispersadas en el mar cercano a su pueblo natal por sus amigos el 18 de agosto de 1997. Con ello, culminaba la vida de un hombre cuyo legado, tanto por sus crímenes como por su obra literaria y social, dejó una marca profunda en la historia de Japón. En su autobiografía, Muchi no Namida, Lágrimas de la Ignorancia, Norio Nagayama ofrece su propia versión de los crímenes que cometió, pero va más allá al denunciar el sistema penal como uno imperfecto, que juzga solo las causas inmediatas de los delitos sin examinar las motivaciones profundas que los impulsan. Según Nagayama, estas motivaciones son las verdaderas raíces de la criminalidad, un argumento que le permitió empatizar con sus lectores y humanizar su figura en medio de un contexto de violencia. El impacto de la obra de Nagayama se extiende más allá de la literatura, pues ha sido una fuente de inspiración para los debates sobre la rehabilitación de presos. Él mismo, tras su condena, se convirtió en escritor, desarrollando una conciencia crítica y un espíritu solidario que marcaron su evolución personal. Sus escritos se convirtieron en un referente para organizaciones no gubernamentales que luchan por la abolición de la pena de muerte y por mejorar las condiciones de vida en los centros de detención.